Hola, buenas, mi nombre es María Sabarce, estoy estudiando actualmente la carrera de Relaciones Industriales y le vengo a explicar el tema sobre el nuevo cambio del nuevo rostro del Estado. Y en ellos explicaremos la reforma del Estado, también se explicará los antecedentes de la reforma del Estado, los procesos de la reforma del Estado, el paso 1, que es el cambio de la Constitución Nacional, el paso 2, el cambio de la estructura del Estado, y el paso 3, de la adaptación de las leyes de la nueva Constitución Nacional, el nuevo modelo político y las relaciones internacionales. De 1961 a 1999 el mundo ha cambiado mucho y había que actualizar la estructura y el funcionamiento del Estado venezolano. Comenzamos por decir qué es la reforma del Estado. La reforma del Estado es un proceso de transición de toda la estructura y funcionamiento del Estado para adaptarlo a nuevas realidades nacionales y a los nuevos requerimientos de los ciudadanos. También se puede decir que cuando podemos hablar del Estado, pero antes de hablar sobre la reforma del Estado es importante aclarar que no es lo mismo Estado que gobierno, ya que el Estado es un conjunto conformado por las leyes e instituciones que rigen una nación o país, así como por el patrimonio utilizado para tal fin, es de carácter permanente. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es un conjunto de personas que circunstancialmente tienen la responsabilidad de administrar y dirigir el Estado en su totalidad o parcialmente. Es de carácter transitorio. Cuando hablamos de la Constitución de 1961, es la base de sustento de la democracia que había nacido en 1959. Copre en 1989 que la reforma no constitucional del Estado que da origen a la descentralización. Para 1999, esta Constitución de 1961 impedía efectuar mayores cambios en la estructura del Estado. Por eso, Hugo Rafael Chávez Frías propone la creación de la nueva Constitución. ¿Cuál es el proceso de la reforma del Estado? Por la magnitud de los cambios propuestos con la reforma del Estado en 1999, estos debían realizarse por pasos. El paso 1, cuando es el cambio de la Constitución Nacional. Esto se realizó con Asamblea Nacional Constituyente. El paso 2 es el cambio de la estructura del Estado y de los poderes públicos, la cual debía efectuarse inmediatamente después de aprobada la Constitución. El paso 3 es el cambio de toda la normativa legal del país para adaptarla a nuevos principios de la nueva Constitución Nacional, en un proceso lento que lo debía hacer el Poder Legislativo. Más específicamente cuando hablamos del cambio 1, que es cuando es el cambio de la Constitución Nacional. ¿Por qué cambiar la Constitución Nacional? Porque la Constitución vigente para ese momento, promulgada en 1961, no se adaptaba para la realidad existente en Venezuela en 1999. Había que promulgar una nueva Constitución. Otra razón por la que había que cambiar la Constitución Nacional es porque la Constitución Nacional es la base de la estructura y funcionamiento del Estado y las madres de todas las leyes. Si lo que se quería era cambio radical, había que cambiarla. También porque los cambios que proponía Hugo Chávez en 1999 no se podían realizar con la Constitución Nacional en 1961, por eso había que cambiarla. También porque lo que había llevado al triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998 era su promesa de cambiar las cosas radicalmente. Por eso el cambio constitucional era indispensable. ¿Cómo se realiza el cambio de la Constitución Nacional? El cambio de la Constitución Nacional fue un proceso complejo que se realizó mediante una Asamblea Nacional Constituyente, que fue el órgano responsable de redactar la nueva Carta Magna. El proceso llevó casi todo el año de 1999. El cambio de la Constituyente. Del 2 de febrero de 1999
Al tomar posesión, Hugo Chávez, como primer decreto, convoca un referéndum consultivo para preguntarle a los ciudadanos si querían una nueva constitución nacional. El 25 de abril de 1999, el referéndum consultativo convocado por Hugo Chávez se realiza obteniendo el sí, el 98% de los votos. Es decir, que la mayoría de los consultados querían una nueva constitución nacional. El 25 de julio de 1999 se realizaron las votaciones para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente responsables de redactar la nueva Constitución Nacional. Los miembros apoyados por Hugo Chávez obtienen 125 de 131 puestos de la Asamblea Nacional Constituyente, aunque sacaron el 52% de los votos. El cambio de la constituyente. En agosto de 1999 se instala la nueva Asamblea Nacional Constituyente denominada por el oficialismo. A partir de ese momento redactan la nueva Constitución Nacional. Como decisión transitoria, mientras sancionaban, disuelven el Congreso Nacional electo en 1998 e interviene el Poder Judicial. Ya para diciembre de 1999, específicamente el 15 de diciembre, la nueva Constitución Nacional salida de la Asamblea Nacional Constituyente es aprobada nuevamente mediante un referéndum popular en donde la opción sí obtuvo el 55% de los votos. Con esto quedaba aprobada la nueva Constitución Nacional y entregaba en vigencia a partir de ese día. A todas estas, ¿qué es una Constitución Nacional? Una Constitución Nacional es la norma suprema de un Estado, estableciendo la organización del mismo, siendo adaptada por todos para regirlo y defendiendo las relaciones de éste con sus ciudadanos. La organización del Estado es la conformación y estructura de poderes, y las relaciones con sus ciudadanos son los derechos y los deberes. La Constitución está dividida en 9 títulos divididos a su vez en capítulos, 350 artículos, un preámbulo, unas disposiciones derogatorias, unas disposiciones transitorias y unas disposiciones finales. ¿Cómo está la estructura de la Constitución? La parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática conformada por los principios fundamentales del Estado venezolano como régimen de gobierno, derechos y deberes de los ciudadanos, organización territorial, principios rectores a nivel social, económico y político. Y la parte orgánica establece la estructura y funcionamiento del Estado a nivel del poder público, así como las responsabilidades de cada una de las instancias de gobierno. Y cuando dicen todo dentro de la Constituyente Nacional, ¿qué quieren decir? Bueno, que como parte suprema de un Estado, todo lo que se haga en el país debe estar basado en los principios establecidos en la Constitución Nacional. Es decir, que todas las leyes que se promulguen no pueden estar en contra de los principios constitucionales, que todas las acciones que ejecuten cualquiera de los 5 poderes públicos deben estar basadas en la Constitución Nacional. ¿Cuáles fueron los principales cambios de la nueva Constitución Nacional? Bueno, se cambió el modelo de democracia representativa al modelo de democracia participativa. Se le cambió la denominación del país a República Bolivariana de Venezuela. Se extiende el periodo presidencial de 5 a 6 años. Se autoriza la reelección presidencial por un solo periodo consecutivo. Luego de el 2008, con la enmienda constitucional, se modificaría la Constitución Nacional para autorizar la reelección indefinida. Se crea la figura del vicepresidente ejecutivo de la República. Los principales cambios de la nueva Constitución Nacional fueron que se crearon también 2 nuevos poderes, el ciudadano y el electoral. Con ellos, los poderes públicos pasan de 3 a 5 poderes.
El Congreso de la República, con sus 2 cámaras de diputados y senadores, es sustituido por una nueva Asamblea Nacional conformada por una Cámara única. Se crean las figuras del referendo convocatorio y el referendo consultativo. Se le da rango constitucional a la descentralización, gobernaciones, que son las gobernaciones, y las alcaldías. Se le otorga el derecho a voto a los funcionarios militares. Los mitos de la Quinta República, que no es posible con esta Constitución. Declarar a Venezuela como un Estado socialista. Abolir a la propiedad privada. Vender a PDVSA, eliminar alcaldías y gobernaciones, eliminar los procesos electorales, unificar a Venezuela con otro país, independizar algún estado del país, crear un parlamento comunal, aprobar la pena de muerte, quitarle la patria de potestad de los hijos a los padres, aprobar el matrimonio igualitario, legalizar la venta y consumo de droga. ¿Cómo cambió la estructura del Estado a partir de 1999? Cambió tras la promulgación de la nueva Constitución Nacional en 1999. La estructura y funcionamiento del Estado venezolano cambió radicalmente para adaptarse a los nuevos preceptos constitucionales y al cambio dogmático de la democracia venezolana. ¿Qué es el dogma? Un dogma es una preposición que sirve de principio a una ciencia. ¿Cuáles fueron esos cambios del dogma? Bueno, el cambio de la democracia representativa y la democracia participativa y la creación de una república basada en el pensamiento bolivariano. La democracia representativa se basaba en el ejercicio del sufragio para elegir a los miembros del poder público que eran representantes de los intereses colectivos. Y la democracia participativa en 1999 a la actualidad se basa en la participación ciudadana, primero para elegir a los representantes del poder público, segundo para tomar decisiones de manera conjunta con ellos y tercero para supervisar su gestión pública. ¿Mediante qué mecanismo la nueva Constitución logra la participación ciudadana? Lo obtuvo mediante la elección de nuestros representantes de gobierno, los referendos consultivos, los referendos revocatorios, las formas de participación popular, ejemplo, la Contraloría Social, los presupuestos participativos, entre otros. ¿Para qué cambiar la estructura del Estado? Estas reformas se efectúan para cambiar la conformación, organización y funcionamiento de todos los poderes públicos, con la finalidad de acercar las soluciones al ciudadano, es decir, que respondan a las necesidades reales de la gente, hacerlo más moderno y eficiente, es decir, aumentar su capacidad de respuesta ante esas necesidades. Reducir la burocracia y la corrupción, que fueron los 2 principales males de la llamada Cuarta República. ¿Cuáles fueron las estructuras del poder público antes de 1999? El poder público nacional tenía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. La estructura del poder público desde 1999 fue el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Cada uno de los poderes tiene sus propias responsabilidades en la gestión del Estado y son totalmente autónomos. En cada instancia de gobierno nacional, estatal, distrital y municipal existen las 5 ramas de poder público. El poder ejecutivo lo conforma el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo, el vicepresidente del gabinete y el ministro del gabinete. ¿Quiénes lo designan? El presidente de la República es electo por votación directa, universal y secreta para un periodo de 6 años, pudiendo ser reelecto de manera indefinida. Esta designa de manera autónoma al vicepresidente ejecutivo, a los vicepresidentes